entendiendo que podríamos tener una segunda clase. A mitad de la clase voy a retomar la asistencia, no se preocupen. Pero igual no la voy a pasar. ¿Ah? Ya. ¿Ya están viendo mi diapositiva? Sí, doctor. Ya voy a tratar de ampliarla un poco porque está muy chiquita. Mm. Ya, muy bien. Entonces, cuando nosotros, como les decía en la última reunión que estuvimos juntos, hablamos del síndrome de ovario poliquístico, pues tenemos que revisar su fisiopatología. Y eso ya lo han revisado sus compañeros. eh, y de ellos nos han hablado de múltiples factores que están relacionados, ¿no? Como por ejemplo los factores genéticos. Se sabe que existiría unos genes relacionados a la aparición del síndrome de ovario poliquístico, genes que también están relacionados con la aparición de enfermedades como diabetes mellitus. Que hay factores ambientales, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que yo tenga una dieta rica en carbohidratos, en grasas, pues puede ser un factor que va a condicionar o empeorar este síndrome de ovario poliquístico. Factores metabólicos, ¿no? El mismo hecho de las alteraciones a nivel de la insulina. Factores fetales. Se cree que el estrés, el sufrimiento fetal, ciertas complicaciones relacionadas con preeclampsia, RCIU, pueden estar relacionadas con la aparición del síndrome de ovario poliquístico. Y también debemos saber, pues, que hay en el síndrome de ovario poliquístico unos cambios
cambios relacionados, como les mencioné, básicamente a la sobreproducción de LH. Y entonces yo voy a tener trastornos en la secreción de las gonadotropinas, ¿no? Voy a tener signos de hiperandrogenismo, ya esto lo hemos revisado y hemos visto el trastorno de la aromatasa, la tolerancia o mejor dicho, la falta de respuesta a la producción de FSH, la resistencia a la insulina, la hiperinsulinemia, consecuencia de esta resistencia a la insulina, la disfunción ovárica, que es, digamos así, el producto, uno de los productos o de las consecuencias finales de este síndrome de ovario poliquístico, pero no el único, pero sí quizás uno de los motivos por el que principalmente vienen las pacientes a la consulta externa. Y esto obviamente se debe a que hay una detención en la maduración folicular, ¿no? Entonces no hay ovulación en estas pacientes. Entonces, como ustedes están viendo acá, como ustedes están recordando esa clase anterior, el problema es muy complejo. Cuando nosotros hablamos de ovario poliquístico, estamos hablando de un trastorno múltiple, de un trastorno que va a tener en el momento de la vida reproductiva consecuencias serias para quien sufre de esta alteración y que puede en el futuro condicionar otros problemas relacionados con la fisiopatología de esta enfermedad. Entonces nosotros recordemos que normalmente la pituitaria o la hipófisis, ¿no?, va a secretar FSH y LH. Bien, pero en el síndrome de ovario poliquístico lo que notamos y lo que siempre vamos a resaltar, sobre todo cuando nosotros tengamos una lectura al respecto, es la elevación de la hormona luteinizante. Esto pues va a condicionar básicamente un aumento en la producción y secreción de andrógenos en la teca. Ya nosotros conocemos el mecanismo, no voy a redundar en este aspecto. Lo que sí me gustaría de repente que quede claro que es recíproco, tanto el estímulo de la LH sobre el ovario como la producción de andrógenos sobre la LH. Este aumento en la producción de andrógenos va a condicionar un incremento, obviamente, en la mujer con síndrome de ovario poliquístico. Y como bien ya yo les mencioné, en vez de inhibir a la LH, acá hay un estímulo de la pulsatilidad de la LH. Y este es uno de los mecanismos principales por los que se eleva la LH. Y entonces, ese aumento de la frecuencia y de la amplitud de los pulsos secretarios van a ser favorables a una mayor producción de LH. Por otro lado, los mecanismos de retroalimentación también se van a alterar, ¿ya? Entonces, el estrógeno, la testosterona, va a condicionar que no se produzca un mayor número de receptores que puedan estimular a la producción de la aromatasa y la conversión de andrógenos a estrógenos. Y esto, pues, es otra de las causas por las cuales se eleva el nivel de andrógenos en la paciente que cursa con un síndrome de ovario poliquístico. Y obviamente, como ustedes lo han visto en la parte donde los andrógenos estimulan a la hipófisis, pues estas pacientes son menos sensibles a la supresión de LH. Entonces, como conclusión de esta parte, la LH es el mecanismo principal o la principal alteración, si quieren, en una paciente con síndrome de ovario poliquístico. Ahora, normalmente nosotros sabemos cómo se produce la esteroidogénesis normal. Ya sabemos nosotros cómo tienen que producirse los estrógenos a partir de testosterona y cómo una serie de moléculas van a inhibir o van a estimular su producción. Pero en la paciente con síndrome de ovario poliquístico, todo se altera, ¿ya? Empezando
porque hay una función anormal en los andrógenos producidos en el ovario. Y esto obviamente produce un hiperandrogenismo primario funcional ovárico, que se va a traducir básicamente por la falta de estimulación del estrógeno para la maduración folicular. ¿Ya? Entonces, hay una inhibición de la maduración folicular y hay una inhibición del desarrollo del folículo dominante. Por otro lado, también vimos, y eso también se los dije en la clase anterior, crecen una gran cantidad de folículos que llegan hasta la parte de la selección, pero de ahí no siguen creciendo. Y todo este hiperandrogenismo primario, ¿qué produce? Va a estimular la luteinización prematura en la teca, por lo tanto los folículos son inmaduros y de producirse una ovulación no son capaces de ser fertilizados. Se va a producir una hiperplasia cortical y todas estas cosas van a producir que, obviamente, anovulación. Y si yo tengo en cuenta que tengo varios folículos, pues desde el punto de vista ecográfico voy a tener ovarios de aspecto poliquístico. Obviamente que acá la insulina viene a agravar el problema. Ya les dije, ¿no? En una diapositiva que presentaron sus mismos compañeros. ¿Qué es primero? Si se produce primero la secreción exagerada de andrógenos o primero se altera la insulina. Pues primero es la secreción de andrógenos en forma prematura a nivel del ovario. Y esto va a condicionar posteriormente cambios en el metabolismo de la insulina, empezando por una resistencia a la insulina y después como respuesta una hiperinsulinemia. Entonces, ¿qué podemos concluir acá? Que la hipersecreción de andrógenos es dependiente de LH y por tanto es de carácter funcional, por lo que cualquier intervención que suprime el nivel de LH resulta en una supresión de andrógenos ováricos. Y vean que esto es muy importante, porque las nuevas terapias tienen que enfocarse en este sentido. Entonces, nosotros tenemos una respuesta aumentada por diversos factores a la 17-hidroxiprogesterona que va a estimular las gonadotrofinas, pero a la vez tenemos también una eliminación. Un momentito, por favor, disculpen. ¿Aló? Sí, dígame. Sí, dígame. Señorita, estoy dando clases, por favor. ¿Ya? Entonces, aquí el bloqueo de la esteroidogénesis se va a anular. Y entonces, yo, por parte de las suprarrenales, ¿no? Tengo también un hiperandrogenismo adrenal. Hiperandrogenismo adrenal funcional que va a empeorar por la hiperinsulinemia. Perdón. Aló, Susi, dime. ¿Aló? Sí, pero no... a ver, Susi, a ver, escúchame. Lo primero que hay que determinar es cuál es el problema de la paciente. Porque yo tengo entendido que el problema es la incontinencia. Ya. Si es una incontinencia, doctora, prepárela para para una operación de Burch, ¿ya? Si además debe hacerse una histerectomía porque tiene una hematometra, pues no sé si eso realmente valga la pena operar, ¿no? Pero el principal problema es la incontinencia. Entonces eso es lo que tienen que solucionar. ¿Ya? ¿Con quién estás operando?
Ya, pues, entonces tiene que programarla a la doctora Jali o pregúntele o suspéndela, ¿ya? Pero no me van a entrar a operar, hacerle una histerectomía y la paciente va a seguir con su problema de incontinencia y luego hay que someterla a otra operación para hacerle el problema de la incontinencia. No. ¿Me entiende? Ya. Ya. Un ratito, por favor, Susi, un ratito. Jóvenes, un minutito me voy a ausentar, por favor. Ya, Susi, ¿sabes qué? Evalúa bien a la paciente. Pregúntale bien a la paciente qué es lo que van a hacer. Y si van a hacer un Burch, muy bien, pregúntale a la doctora Halley si sabe operar o sabe hacer una Marshall Machetti Crans o una Burch. Y si no lo sabe, pues tendrá que reprogramarse esa paciente. ¿Ya? Ya, muy bien. Perdón, ¿me escuchan? Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, doctor. Entonces, estábamos revisando la fisiopatología y qué alteraciones se producen. Bien, vamos a terminar con esta parte. Entonces, el hiperandrogenismo primario, ¿ya? Que acá, me olvidé decirles que acá lo tienen con las letras de H o F por sus siglas en inglés, más el hiperandrogenismo adrenal funcional, que también es recíproco. Recuerden que en un primer momento el hiperandrogenismo solamente es a nivel ovárico, y a medida que se va alterando, por ejemplo, la insulina por efecto o en confabulación con la ACTH, se va a producir también un hiperandrogenismo adrenal funcional, ¿ya? Y que esto va a traducirse definitivamente en una respuesta aumentada a la hipersensibilidad a la estimulación por la hormona corticotropa. Entonces, yo tengo mayor liberación de dehidroepiandrostenediona y de la 17-dihidroxipregnenolona, incremento de la sulfato de hidroepiandrostenediona. Entonces, yo puedo tener ahí pacientes con un índice de masa corporal normal o puedo tener niñas con pubarquia prematura. Recuerden ustedes que cuando yo tengo una paciente que empieza a tener signos de desarrollo de caracteres sexuales secundarios en una mujer prepúber, lo primero que voy a descartar yo es un problema suprarrenal. Pero podría estar ocurriendo todo esto que yo les estoy mencionando y que solo se debe a un ovario poliquístico, ¿no? En cambio, cuando yo tengo pacientes solamente con índice de masa corporal normal, pues tendré que esperar a evaluar cómo va la menstruación para ver si hay alteraciones a ese nivel y yo poder sospechar si es que esta paciente tiene o no un probable síndrome de ovario poliquístico. Entonces, hay una serie de factores, ¿ya?, que van a contribuir a que esto se desarrolle o empeore, ¿no? Entonces, básicamente, la presencia de los múltiples folículos en el ovario, el engrosamiento endometrial, el desarrollo de las suprarrenales, ¿no? La acumulación de la acumulación de andrógenos en el tejido celular, ¿no? Va a contribuir a qué básicamente? Aumento de todos los andrógenos. Entonces, mi testosterona total estará elevada, la testosterona libre estará elevada, el sulfato de dehidroepiandrostenediona estará elevado y la androstenediona también. En cambio, la globulina transportadora de esteroides sexuales no solamente
no se va a abastecer de este aumento y por ello va a aumentar en el dosaje de andrógenos, sino que va a disminuir. Y ya les mencioné que si la globulina transportadora de esteroides sexuales disminuye, pues va a haber mayor cantidad de andrógenos libres y esa mayor cantidad de andrógenos libres va a tener mayor efecto androgénico sobre las pacientes en general, ¿no? Y entonces, ¿qué voy a tener? ¿Qué cambios yo voy a tener? Pues voy a tener aumento de volumen de la célula cerateca. Por eso es que estos ovarios son grandes, ¿ya? Va a haber estimulación del LH a la célula cerateca. Va a haber un aumento de la sensibilidad de la célula cerateca de la LH, ¿no? Y ya sabemos nosotros qué pasa a ese nivel. Va a haber una potenciación de la acción de la LH por la hiperinsulinemia. Va a haber una actividad y producción de subunidad beta de LH. Va a haber un aumento de la actividad de las enzimas ováricas CYP11, CYP17, esto también lo mencionaron muy bien sus compañeros en su exposición, en las células foliculares, ¿no? Y a propósito les dejé de tarea para que me digan cuál es la aromatasa, cuál de esas dos, ¿no? Supongo que ya lo saben. La de hidroepiandrostenediona y su sulfato son marcadores de producción por las adrenales. Pero acá hay algo que resaltar. Estas tienen poca actividad androgénica intrínseca. Entonces, lo que más me va a interesar van a ser aquellas hormonas androgénicas, o perdón, aquellos andrógenos que se producen en el ovario. Vean todos los cambios que se producen por esta alteración. Ahí. Entonces, la elevación de los andrógenos, si queremos resumir esta parte, básicamente por elevación de la LH. ¿Sí? ¿Cómo influye el índice de masa corporal? Si el índice de masa corporal está aumentado, mayor producción de andrógenos y viceversa. Si el índice de masa corporal está normal, pues probablemente la mayor alteración va a estar en la disminución de la SHBG. Y obviamente que la disminución de la SHBG también se ve relacionada a todo lo que hemos mencionado, es decir, producción de andrógenos, baja de estrógenos, hiperinsulinemia, todo ello. Y desde el exterior, así como desde el interior había un problema ya bien determinado, pues desde el exterior también, ¿no? Las glándulas suprarrenales, entre otras cosas, pues va a secretar grandes cantidades de ACTH y va a secretar grandes cantidades de moléculas inflamatorias, principalmente aquellas que pertenecen a la interleucina 6. Y esto pues va a estimular la producción de 17 esteroides y mayor producción de dehidroepiandrostenediona. Y la insulina, esto es un repaso, porque esto ya lo presentaron también sus compañeros, ¿ya? Básicamente va a dar una señalización sobre la esteroidogénesis en el ovario y el control de la ovulación, ¿ya? La insulina tiene efecto en el ovario. Y en el ovario va a producir hiperandrogenemia, trastornos ovulatorios y un mayor síndrome de resistencia a la insulina. Va a empeorar estos dos trastornos. Y en el ovario, ¿cómo es que se produce esto? ¿No? Básicamente, el ovario tiene receptores para insulina, tiene receptores para el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Entonces, en las pacientes obesas que tienen una mayor posibilidad de resistencia a la insulina, en estas pacientes, ¿ya? Que es una de las características, recuerden, del síndrome de ovario poliquístico. Debemos recordar que hay más de 100 factores que se secretan en estas pacientes obesas y que regulan diversas funciones metabólicas. Va a haber una alteración de la regulación de la producción de adipoquinas.
y se va a favorecer ciertas citoquinas como el factor de necrosis tumoral alfa, que van a hacer ¿qué cosa? Que esa paciente que ya tenía resistencia a la insulina aumente aún más esa resistencia a la insulina. Entonces, hemos visto que las diferentes alteraciones que empiezan con una secreción exagerada de andrógenos va a tener un efecto sobre la LH, la cual va a aumentar, y este va a condicionar alteraciones en la insulina. Este va a condicionar mayor resistencia a la insulina, mayor hiperinsulinismo, y eso va a tener efectos sobre el ovario, que les acabo de mostrar en la diapositiva anterior. Bien, pero ¿qué va a producir esto? Lo primero que va a producir es que se va a detener el crecimiento folicular. Pero no es solo que se detiene, ¿ya? Se producen cambios en este folículo. Así, se produce una luteinización prematura. Y si yo tengo un folículo que, recuerden ustedes que la luteinización es la segunda parte del ciclo, pero que no está preparado, que no está maduro, así se rompa, probablemente ese óvulo no esté preparado para un embarazo y obviamente no se va a fertilizar. ¿Qué más se produce cuando se detiene el crecimiento? Aparecen tempranamente receptores de LH. Aumento de producción de progesterona. Y obviamente, esto también ya se los mencioné en la diapositiva anterior, la insulina pues juega un papel muy importante sobre la LH. Y por el otro lado, recuerden también, y esto también lo dijeron sus compañeros, hay una inadecuada secreción de FSH. Y no solo una inadecuada secreción, hay una falta de respuesta a la FSH por el folículo. ¿Ya? Y entonces por eso dice ahí, se produce una supresión relativa de la FSH y hay incremento de la LH. ¿Ya? ¿Y eso qué condiciona? Un aumento en la generación de pulsos a nivel hipotalámico. ¿Que a quién va a favorecer? Va a favorecer a la LH y no a la FSH. Entonces empieza a crecer el folículo, tenemos un folículo, de repente, como están viendo ahí, un folículo de Graf o un folículo preantral, si es más antes, ¿no? Pero lo único que conseguimos es que aumente la activación de folículos, el crecimiento del folículo sea lento, ¿ya? Aumenta la sobrevida del folículo y por lo tanto disminuye la atresia. Por eso es que cuando ustedes van a hacer la ecografía van a ver múltiples folículos en el ovario, este es el motivo. Obviamente acá hay una serie de moléculas que actúan o interactúan con todos los cambios que les he mencionado. Se cree que uno de los más importantes es el factor de crecimiento de diferenciación denominado FCD9. Y este factor de crecimiento pertenece a la gran familia de los factores de crecimiento transformante beta. Entonces, todos estos factores se combinan. ¿Ya? Y eso es recuerdan ustedes que yo les pregunté cómo actúa la hormona antimureriana, ¿no? Bien, esta es la forma. Entonces, ¿qué pasa? Que se va a alterar básicamente la apoptosis y la atresia folicular con ella. Y eso tiene que ver con aumento de la hormona antimuleriana, con disminución de este factor que les estaba mencionando, el FCD9, con el aumento de andrógenos, con el aumento de receptores para FSH. Entonces, hay una resistencia folicular. Y entonces se produce la disfunción. Hay una disfunción de la granulosa, hay una mala foliculogénesis que al final termina en falta de ovulación. Entonces, como no funciona bien las células de la granulosa, ¿no? Los folículos de las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico se mantienen y en gran parte su capacidad de respuesta es aún mayor que lo encontrado en aquellas pacientes de ovarios normales. Entonces, si bien tienen una respuesta aumentada a la FSH, se dice de 6 hasta 10 veces más, ese incremento no se sostiene en el tiempo. Entonces, por el otro lado, tenemos
un defecto primario de las células de la teca, tenemos disregulación de la CYP17, ¿no? O de la aromatasa, aumento de andrógenos en respuesta a la FSH y LH por el ovario, mayor actividad de la vía 5 delta. Y hay otros factores, como la inhibina, proteínas más raras, como la proteína ósea morfogenética, el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, que van a actuar directamente sobre la FSH tratando de aumentar esa respuesta de FSH, y por eso nosotros encontramos una respuesta aumentada de FSH, pero sin respuesta folicular. Y por eso tenemos falta de ovulación. Pero yo les dije que el síndrome de ovario poliquístico no es solo trastorno de ovulación, ¿no? Y entonces, seguimos con los aumentos de andrógenos, resistencia a la insulina, ¿no? Nuevamente volvemos, aumento de andrógenos, síndrome de ovario poliquístico, más resistencia a la insulina, y luego aparece la intolerancia a la glucosa. Y la paciente va a hacer diabetes. ¿Ya? Entonces, hay muchos factores. Puede ser que haya una hiperinsulinemia compensatoria que va a empeorar o que va a dar más hiperandrogenemia. La LH va a dar más hiperandrogenemia. La disminución de la SHBG va a dar más hiperandrogenemia. La obesidad va a dar más hiperinsulinemia. Y se cree que la vitamina D también juega acá un papel importante y que la deficiencia de vitamina D empeora los síntomas en las pacientes con obesidad. Al final, esta paciente entra en un síndrome metabólico y finalmente en una diabetes. Vean como una cosa que parece tan simple se va complicando en la vida. Por eso yo les decía en la clase, si ustedes recuerdan, la paciente con síndrome de ovario poliquístico tiene que hacer ejercicio. Porque si no, este es su futuro. Y acá se lo estoy demostrando con este cuadro. Este cuadrito no está muy bien hecho, pero es lo mejor que he podido hacer. ¿Ya? Creo que explica claramente lo que yo quiero darles a conocer. En conclusión, el aumento de la liberación pulsátil de GnRH aumenta selectivamente, favoreciendo ¿a quién? A la secreción de LH. Y como no hay aromatasa, básicamente va a estimular la producción de testosterona. Recuerden que la LH actúa en los dos tipos de célula. Ahora, debido a la deficiencia relativa de FSH, la testosterona se aromatiza, pero en forma incompleta. Y obviamente, el aumento de la actividad de las enzimas esteroidogénicas y los factores locales que modulan la esteroidogénesis en el síndrome de ovario poliquístico contribuyen al aumento de producción de andrógenos. Y el aumento de producción de los andrógenos suprarrenales, ya hemos visto que está relacionada a esta producción que se produce en el síndrome de ovario poliquístico, pero que bien no tiene mucha importancia, no por lo menos con los andrógenos que se producen a nivel ovárico. El desarrollo anormal del folículo es la característica principal en las pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Pero no todo está todavía bien descrito o descubierto. Entonces, ese ha sido el repaso de la fisiopatología del síndrome de ovario poliquístico. Hablemos del síndrome de ovario poliquístico en sí. ¿Ya? Ya les dije, la etiología desconocida. Ya les he mostrado todos los factores que están relacionados al posible origen del síndrome de ovario poliquístico, empezando por el factor genético. Y definitivamente es multifactorial.
Clínicamente no ha cambiado. Básicamente es acné, obesidad, hirsutismo. Y ahora, en los últimos años, en las últimas décadas, se agrega lo que es infertilidad y resistencia a la insulina. Cuando hablemos de síndrome de ovario poliquístico, solo se hará diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico en aquella paciente que se haya excluido cualquier otra causa de la sintomatología que les he mencionado. Y obviamente se va a traducir por trastornos del ciclo menstrual y exceso de andrógenos. ¿Cuáles son los criterios para el diagnóstico? Y esto también ya se los mencioné, son los criterios de Rotterdam, ¿no? Oligomenorrea o amenorrea. Hiperandrogenismo clínico o bioquímico. Y ovarios poliquísticos por ecografía. Esto es historia. Ya ustedes saben que en 1935 Stein y Leventhal describieron por primera vez el SOP. ¿Sí? La mujer tenía amenorrea, hirsutismo y obesidad. Y cuando llegaban el ovario a patología, este tenía un aspecto poliquístico. Muy bien. Más adelante, en 1990, en Estados Unidos, el Instituto Nacional de Salud definió al síndrome de ovario poliquístico como la presencia de hiperandrogenismo asociado a anovulación crónica. Vean que excluyeron el criterio ecográfico, ¿ya? Pero toma el mismo criterio que yo les he mencionado, descartando cualquier otra causa específica. Y en el 2003, ya les hablé también de esto en Rotterdam, ¿ya? Voy a preguntarles dónde queda Rotterdam. ¿Dónde queda Rotterdam a propósito? 1, 2, 3. ¿Nadie? Uy, ¿la ven? Entonces en Rotterdam, ¿ya? Incorporó a los dos criterios anteriores el criterio ultrasonográfico. Y también en ese consenso, ¿ya? Se propuso hacer el diagnóstico de pacientes que presentaban 2 de las 3 características. Y esto también ya les he hablado, ¿ya? Es decir, podría tener hiperandrogenismo clínico, bioquímico, y se asociaba a oligoovulación o a presencia de ovarios en morfología poliquística. Bueno, pero se consideraba que tenía que tener 2 de los 3 criterios. Y la incidencia que mundialmente se acepta está entre 6 y 12%. Pero que si nosotros revisamos la incidencia de diagnóstico de ovario poliquístico acá en nuestro país, vamos a ver que esta es mucho, mucho más alta, lo cual indica un mal diagnóstico sobre todo. ¿Qué más les puedo decir como antecedentes? Es la causa más frecuente de infertilidad de origen ovulatorio. Entonces, sobre la etiología, aparte de lo que ya les he mencionado, deben incluir procesos neurológicos, trastornos suprarrenales, problemas ováricos, metabólicos, ambientales, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? No existe pruebas de detección genética para el diagnóstico, eso es cierto. Si bien se han relacionado genes relacionados al síndrome de ovario poliquístico, no hay ninguna prueba que nosotros podamos hacer para detectar que esa paciente va a ser síndrome de ovario poliquístico. Y esto es muy importante, ¿ya? Y tampoco hemos podido identificar alguna sustancia ambiental específica. ¿Y a qué me refiero? Si bien yo les decía que obviamente una paciente que tiende a tener un índice de masa corporal grande, porque tiene una buena alimentación, por no decir un exceso de alimentación, pues no todas las gorditas tienen síndrome de ovario poliquístico. Ya a eso se refiere, ¿ya? En cuanto a la clínica, no creo que sea difícil, creo que lo hemos venido repitiendo desde que hemos empezado el curso, ¿verdad? Amenorrea, ¿ya? Inclusive puede haber polimenorrea, eso también lo hemos descrito cuando hemos hablado de hemorragia uterina normal, ¿ya? Hiperandrogenismo, ya les he dicho, clínicamente, acné, hirsutismo, calvicie,
pero la calvicie tiene que ser de patrón masculino. ¿Ya? Hay aumento de masa muscular, hay cambios en la voz, disminución en el volumen de las mamas, aumento en el volumen del clítoris, ¿ya? Que son signos típicos de virilización. Pero ya les mencioné también en la clase que estos síntomas de virilización están más asociados a trastorno suprarrenal que a problema de ovario, salvo que yo esté pensando en una neoplasia de ovario. Y esta es la escala de Ferriman-Gallwey que ha sido modificada, ¿ya? ¿Y por qué les he puesto esto? Recuerden que yo les dije que el hirsutismo es el único criterio de hiperandrogenismo aceptado para el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico. Entonces ustedes tienen que conocer esta escala, ¿no? Que valora en total 9 parámetros, ¿ya? Y cada uno le da un valor de 1 a 4. Entonces, si yo voy desde la cabeza hasta los pies, tendré que revisar el área del bigote, el área del mentón y la barbilla. Si sigo bajando, desde la parte anterior tendré que ver el tórax anterior, el abdomen superior, el abdomen inferior, y luego paso a la espalda. Igual, ¿no es cierto? En la espalda, pues veré la espalda superior y la espalda inferior. Luego voy a las extremidades, ¿ya? Brazos y piernas. No es difícil recordar la escala de Ferriman. Y si ustedes ven ahí, cuando se coloca 1, 2, 3, 4, por lo menos unas 2 o 3 veces, no se van a olvidar, ¿ya? No se van a olvidar. Pero, como todo va cambiando, pues a alguien se le ocurrió que va a hacer una modificación, ¿ya? Entonces, ya no va a utilizar, como ven acá, 9 parámetros, sino 7 parámetros, ¿ya? Entonces, la escala modificada de Ferriman, ¿ya? Entonces, eso para que ustedes tengan conocimiento. Ahora el ultrasonido. El ultrasonido para síndrome de ovario poliquístico siempre tiene que ser transvaginal, ¿ya? A pesar que en mujeres que no tienen relaciones se hace una ecografía pélvica, muchas veces o se hace un diagnóstico exagerado de la patología o no se logra ver adecuadamente. ¿Cuáles son los criterios? Ovario con 12 o más folículos, ¿ya? De 2 a 9 milímetros, o en su defecto, un volumen de 10 centímetros cúbicos. Morfológicamente, les voy a decir que el ovario poliquístico no es exclusivo de pacientes con ovario poliquístico. Y entonces, un buen porcentaje de pacientes, ya no estoy hablando de pacientes solamente jovencitas, sino de mujeres en general, pueden tener morfología de ovario poliquística y ser completamente sanas. Entonces, conclusión, el hallazgo de un ovario poliquístico desde el punto de vista ecográfico no es diagnóstico de ovario poliquístico. Acá tienen un estudio, ¿ya? En el cual describieron las características de los folículos para hablar de ovario poliquístico, ¿no? Ahí lo tienen, 12 o más folículos, entre 2 y 9 milímetros de diámetro, ¿ya? No se debe usar un solo plano, sino se debe evaluar todo el ovario, ¿ya? Ya no se toma en cuenta ni la corteza ni la médula del ovario para decir que esta hiperecogenicidad o este volumen podría ser más de un ovario, porque ya no se toma en cuenta, ¿ya? Y como les mencionaba también, si hay un folículo dominante, no se debe utilizar, se debe diferir el examen. ¿Por qué? Porque va a alterar el volumen ovárico,
¿ya? Este fue el trabajo en el que se basaron para recomendar los criterios ecográficos para diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Si seguimos más adelante, en el 2012, se vuelven a reunir, ¿ya? Estos expertos que estudian esta patología, ¿ya? Y revisaron toda la bibliografía que existía hasta ese momento, ¿no? Inclusive tomaron como criterio principal lo que se dio en el 2003 en el consenso de Rotterdam, ¿no? Y desde entonces, sociedades internacionales de Estados Unidos, de Europa, como el ESRI que demostraba, ¿ya? Han avalado una propuesta más amplia. Y entonces ellos dicen, ¿no? Que si bien en un inicio Rotterdam decía que tenía que haber criterios de hiperandrogenismo, clínico o bioquímico, ¿ya? En el bioquímico tenía que demostrarse un aumento de la testosterona libre o de la proteína ligadora de testosterona, SHBG, ¿no es cierto? Que tenía que haber oligomenorrea o amenorrea, teniendo en cuenta que la paciente, bajo este criterio, tenía que tener menos de 8 menstruaciones en un año, o simplemente que no había menstruación. Y que por ecografía hubieran 12 más folículos y los 10 centímetros en caso que midiéramos a volumen. Entonces, repasemos. En IH, en Estados Unidos, solo hablaba de hiperandrogenismo y anovulación crónica. Rotterdam habla de 2 de los 3 criterios que ya les he mencionado, ¿no? Y después, más adelante, el consenso de especialistas dice, no, puede haber hiperandrogenismo, puede haber disfunción ovulatoria, sea anovulación crónica y o ovarios de aspecto poliquísticos, ¿no? ¿Y cómo se va a traducir esto? ¿Cómo se va a traducir? Que yo voy a elegir criterios, ¿ya? Entonces, si yo tenía los 3 criterios, pues ya les mencioné eso en la clase también, pues ya estaba hecho el diagnóstico, ¿no? Pero, doctor, el consenso de especialistas es igual que el de Rotterdam. No, no es igual. Porque en el consenso de especialistas dice, no son los únicos casos. Vamos a tener una serie de fenotipos que no van a cumplir con todos estos criterios. Y entonces ellos dijeron, ya, hay un subfenotipo A, el que tiene todos los 3 criterios, hay un B, que tiene solo oligoovulación e hiperandrogenismo, hay un C, que tiene hiperandrogenismo y ecografía compatible con SOP, y hay un D, que tiene oligoovulación y ecografía compatible con SOP. Entonces, al comienzo no todos estuvieron de acuerdo, pero poco a poco vieron que efectivamente esto se podía prolongar más. Entonces, empiezan a hacer estudios y vieron que había múltiples fenotipos de síndrome de ovario poliquístico, ¿ya? Y esto era muy importante porque esto obviamente se asociaba, tal como les he mostrado cuando he hablado de la fisiopatología, a la posibilidad de una mayor incidencia de problemas metabólicos, ¿ya? Y vean acá, vean todos los fenotipos que en este estudio que fue en el 2006, no sé si habrá uno más frecuente, demostraron que podían haber y que eran compatibles con síndrome de ovario poliquístico. Entonces, habían, si ustedes ven ahí, cerca de 16 fenotipos en ese entonces, potenciales, y con determinadas características. Si nosotros vemos, por ejemplo, el fenotipo P, pues no tenía ninguno de los criterios que yo estoy mencionando para diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Si vemos el fenotipo I, ¿ya? Es aquella paciente que tenía hiperandrogenismo bioquímico, ¿ya? Y morfología ovárica de síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Y más abajo nosotros vemos ahí los 3 estudios, ¿no? O los 3 consensos, el NIH, el Rotterdam y el consenso de especialistas. Y vean cuáles fenotipos eran aceptados en cada uno. Y cómo se iba, si nosotros solamente tomamos esos criterios, pues muchos casos de síndrome de ovario poliquístico se nos van a escapar, ¿no?
y verán que la mayoría de ellos tienen un riesgo metabólico alto a largo plazo. Y entonces, no me interesa que aprendan la diapositiva anterior, solo que tengan conocimiento de que eso existe. Lo que sí me interesa que sepan es esto, ¿ya? Y esto se los di en clase, ¿no? Entonces, los fenotipos se van a denominar A, B, C, D. Esos son los 4 fenotipos más frecuentes, pero ustedes ya saben que existen muchos más, ¿ya? Y va a tomar ese nombre de la combinación de la sintomatología que tiene la paciente. Si la paciente tiene los 3 criterios, será el fenotipo A. Si tiene solo hiperandrogenismo y amenorrea, será el tipo B. Si solo tiene hiperandrogenismo y criterio ecográfico de ovario poliquístico, será el tipo C. Y si tiene criterio de ovario poliquístico y amenorrea, pues ese será el tipo D. Y entonces con esto les demuestro que no siempre vamos a encontrar pacientes que van a cursar con amenorrea y que se nos vaya a escapar el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, como en el caso del tipo C, por ejemplo, ¿no? Te hago una ecografía, tiene un ovario de aspecto poliquístico, muy bien, pero tengo que confirmar que por lo menos tiene androgenismo. Y si yo confirmo que hay un hiperandrogenismo, pues entonces hago el diagnóstico de ovario poliquístico. Y como les dije, es muy importante, pero muy importante que ustedes descarten cualquier problema de la sintomatología que viene del paciente que esté relacionado a otra enfermedad. Entonces, si yo tengo hiperandrogenismo, debo descartar prolactinoma, acromegalia, disfunción hipotalámica, problema suprarrenal, síndrome de Cushing, tumores secretores de andrógenos, tumores de ovario, ¿ya? Secretores de andrógenos justamente, ¿ya? Entonces, es una de las cosas que yo debo tomar en cuenta. Y hay otra cosita que también debe ser considerado, y esto se presenta sobre todo en las mujeres que tienen por encima de 37, 38 años, que hacen falla ovárica prematura, ¿ya? En los cuales sí hay también un aumento de andrógenos, pero también deben descartar esa posibilidad. Con respecto al problema de amenorrea o oligomenorrea, ustedes ya han tocado este tema conmigo, ¿ya? Entonces, ustedes ya saben todas las causas que pueden producir amenorrea, ¿ya? Además, recuerden que el síndrome de ovario poliquístico está ligado definitivamente al hiperandrogenismo, ¿no? Y entre todo esto, pues ya ustedes saben que eso puede producir falla ovárica prematura, el hipotiroidismo primario puede estar relacionado, el hipertiroidismo, la hiperprolactinemia, el hipogonadismo hipogonadotrópico, ¿no? En el cual básicamente no hay estímulo del ovario, ¿no? Todo lo que hemos estudiado en amenorrea debe ser descartado para poder nosotros hablar de síndrome de ovario poliquístico. La hiperinsulinemia les diré que, a pesar de que acá dice que es un hallazgo frecuente, ¿ya? Van a ver que pocos ginecólogos que hacen diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico en realidad piden ni siquiera una glucosa, lo cual se debe pedir a estas pacientes, ¿ya? Y si yo tengo antecedente familiar, de problema de diabetes, de problema cardiovascular, ¿no? O otras causas de hiperinsulinemia como el insulinoma, como defecto genético de la insulina, de la función de la insulina, obesidad, pues tengo que pedir este examen, ¿ya? ¿Ya? Y hay que pedir glucosa, hay que pedir insulina. También es importante, ¿ya? Es importante preguntar sobre ciertos fármacos como los esteroides, ¿ya? O los corticosteroides, ¿no? Uso, por ejemplo, de dexametasona. Hay muchas personas jóvenes que usan esteroides, ¿ya? Para adquirir masa muscular, para aumentar volumen de senos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que preguntar sobre estos medicamentos andrógenos, anabolizantes, ¿no? Ácido valproico, danazol, o ciertos citostáticos como el uso de la ciclosporina. Todos ellos pueden dar hiperinsulinemia. Y cuando me voy a la historia clínica, pues yo tengo que ser bien minucioso, ¿no? ¿Ya?
Debo estar enfocado básicamente a preguntarle a mi paciente cómo es su menstruación, si usa algún medicamento, si hay uso de andrógenos, ¿no? Los antecedentes familiares que les he mencionado, ¿no? Si hay antecedente de diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico en la familia, ¿no? Si la mamá, por ejemplo, tuvo un cáncer de endometrio o tuvo una hiperplasia endometrial, que indirectamente me está diciendo que probablemente haya tenido una hiperestimulación estrogénica y que esto esté condicionando la posibilidad de un síndrome de ovario poliquístico. Perdón. Y en el examen físico, lo primero, medir índice de masa corporal, ¿ya? Para saber cómo está mi paciente. Después de ello vendrán las funciones vitales como presión arterial y buscarán todos los signos de hiperandrogenismo que les he mencionado, ¿ya? Hirsutismo, acné, siendo los más frecuentes, pero no debe descartarse mamas, clítoris, desarrollo púbico, no se debe descartar, ¿ya? Y por último, recuerden las complicaciones del síndrome de ovario poliquístico. Por lo tanto, yo tengo que averiguar todo aquello que esté relacionado a los signos de resistencia a la insulina, ¿no? O sea, hipertensión, obesidad, distribución de la grasa, acantosis nigricans, ya hablamos también al respecto, ¿no? Y en el laboratorio, pues ya les dije también que no nos ponemos de acuerdo qué es lo que se debe usar. Algunos dicen hay que usar testosterona total libre, pero esto no se puede hacer en el laboratorio, ¿ya? Entonces, ¿qué dosan? Dosan testosterona total, ¿ya? Pero se debe medir a una hora determinada, principalmente en la mañana, y tiene que ser de preferencia en la fase folicular, ¿ya? Y como les digo, esto no está para todo el público. Generalmente esto se hace para exámenes clínicos, ¿ya? O sea, de investigación. Entonces, se puede dosar sulfato de hidroepiandrostenediona, androstenediona, diethilhidroxiprogesterona, SHBG, relación FSH-LH, que ya saben por qué, por lactina, ¿no? Pero lo que yo les sugiero es ese, ¿no? Que es el índice de andrógenos libres, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene una buena correlación clínica con los niveles de testosterona libre, ¿ya? ¿Y cuál es su valor normal? Su valor normal es menor a 5. Y en unos momentos les voy a dar la fórmula, ¿ya? Déjenme buscarlo acá. Quiero que lo copien. Ya, entonces el índice de andrógenos libres se calcula con la testosterona total sobre la SHBG por 3.47. ¿Ya? Esto es muy importante porque creo yo que es una prueba muy valedera que va a tener uso un buen tiempo y que les va a permitir a ustedes determinar si clínicamente no hay signos de hiperandrogenismo, por lo menos laboratorialmente demostrar si mi paciente tiene hiperandrogenismo o no. ¿Qué más? Yo les puedo decir. En cuanto al tratamiento, esto no es mentira. A la paciente tenemos que trabajar con su dieta, tiene que hacer ejercicio y tiene que bajar de peso. Una paciente con síndrome de ovario poliquístico que baja de peso aumenta la posibilidad de embarazo. Por eso es que cuando alguien me preguntó en la clase anterior si debíamos dar metformina, claro, en estos pacientes con un índice de masa corporal aumentado, pues nos va a favorecer mucho la metformina, ¿ya? Recuerden lo que les he recomendado, que no se debe descartar o no se debe dejar de pedir una glucosa, tolerancia oral a la glucosa, insulina, no se debe dejar de pedir en estas pacientes, ¿ya? Y pueden complementar con pruebas para descartar problema cardiovascular, ¿ya? Determinación del índice de masa corporal, por ejemplo, es uno. Pruebas de detección de riesgo cardiovascular, colesterol, ¿ya? Triglicéridos, ¿ya? Riesgo de síndrome metabólico. Entonces, esto es muy importante en las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico. Y otra cosa que les mencioné es, ¿cuál es el tratamiento? Va a depender de para qué viene mi paciente, ¿ya? Y si mi paciente no desea embarazo, pues probablemente, y le voy a regular la regla, ya les dije, el uso es con anticonceptivos orales combinadas, ¿ya?
Primero en dosis bajas, tratamiento de primera línea para los trastornos menstruales, básicamente, ¿ya? ¿Qué van a hacer? Básicamente van a suprimir la secreción de gonadotropinas y con ello van a disminuir los niveles de LH, ¿no es cierto? Si ustedes me han entendido la fisiopatología, entonces ustedes saben por qué estoy dando este tratamiento, ¿ya? Además, la producción de andrógenos ováricos y el componente estrogénico aumenta. Y esto tiene una influencia también sobre la producción hepática de la SHBG, ¿ya? Entonces, con todo eso va a disminuir pues la cantidad de andrógenos, ¿ya? Y además, darle anticonceptivos orales combinados, pues va a hacer que yo tenga una protección endometrial, ¿ya? Y también va a reducir el crecimiento de vitamina y también va a mejorar el acné, ¿ya? Usar solo progestinas es una alternativa, sobre todo para la protección de endometrio, pero probablemente las otras alteraciones sigan presentes y además yo puedo tener un patrón con sangrado normal. Con respecto a la metformina, básicamente acá lo que va a hacer es disminuir los niveles de glucosa, sobre todo a nivel hepático, ¿ya? Va a incrementar la sensibilidad, por eso se llama que es un sensibilizante a la insulina, produciendo una mejor captación periférica. ¿Ya? Y es una terapia de segunda línea, no siempre vamos a darlo de inicio, ¿ya? Básicamente en mujeres que tienen contraindicación para el uso de anticonceptivos orales combinados, aquellas que tienen problema de riesgo cardiovascular, ¿ya? No protege contra la hiperplasia endometrial, ¿ya? Y es una alternativa potencial para ayudar en la ovulación, ¿ya? Y con ello, obviamente, a la ciclicidad menstrual. Pero si mi paciente tiene deseo de embarazo, es el mismo tratamiento anterior, solo que ahora yo le voy a agregar un inductor de ovulación. ¿Qué es un inductor de ovulación? Un inductor de ovulación es un medicamento que tiene por finalidad hacer que mi paciente ovule, ¿ya? Y yo puedo hacer una inducción o una estimulación ovárica, ¿no? O puedo hacer una hiperestimulación ovárica. En este caso, se recomienda solamente hacer una estimulación ovárica, ¿ya? Entonces, ya les mencioné también acerca del citrato de clomifeno, ¿ya? Ya vamos al área de cómo actúa cuando hablemos de infertilidad, ¿ya? Y el otro son los inhibidores de la aromatasa como el letrozol, ¿no? Que actualmente se está recomendando más que el clomifeno en pacientes con síndrome de ovario poliquístico, ¿ya? Pero el letrozol tiene una mayor incidencia de gestaciones gemelares, ¿ya? Y se utiliza en mujeres que, por ejemplo, el citrato de clomifeno ha fallado, aunque ahora se está considerando de primera línea, ¿ya? Su nivel de acción es a nivel de las gonadotropinas, también lo vamos a hablar cuando hablemos de infertilidad, para que veamos cuál es la diferencia. La perforación ovárica se refiere al drilling ovárico que también ya les mencioné en clase, ¿ya? No es de primera elección, generalmente se va a hacer en aquellas pacientes que yo quiero tener una rápida acción o que los tratamientos anteriores han fallado, ¿no? Muy bien. He corrido un poco, pido disculpas al respecto, pero si no, no vamos a acabar. Por favor, si tuvieran alguna pregunta. Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, jóvenes, yo lo que quiero saber es si es que hacemos la segunda clase ahora o lo postergamos para mañana. Yo diría que ahora, doctor, a no ser que alguien diga que no. Ustedes díganme, por favor. Ahora, doctor, sería bueno, doctor. Muy bien. Entonces vamos a ir a la segunda clase, ¿ya?
Ven mi diapositiva, por favor. Doctor. Muy bien. Entonces, ustedes habrán visto de que a sus compañeros les he dejado que revisen algunas alteraciones genéticas que se producen en la regulación de la producción de tumores. Bueno, el motivo es que vamos a entrar, sobre todo en la segunda fase del examen, a revisar los procesos neoplásicos que se producen en ginecología. Y van a ver que muchos de ellos están relacionados, sobre todo cáncer de endometrio, cáncer de ovario y miomas uterinos, ¿ya? Están relacionados a la falla de la regulación de estos genes que tienen por objeto a reparar un ADN dañado, que tienen por objeto suprimir una célula de tipo cancerosa, no permitir su crecimiento, o tiene por objeto de repente que la apoptosis se realice cuando tenga que realizarse y no que se prolongue. Entonces, todos estos factores son regulados por ciertos factores genéticos que por primera vez estoy tocando en lo que voy enseñando en ginecología para que lo revisen, porque me parece que es muy importante para su comprensión. Muy bien, empecemos. Miomas, fibromas, ¿qué otro nombre tienen? Bueno, son sinónimos. En realidad son tumores fibroides, ¿ya? ¿Por qué cobran importancia? Cobran importancia porque estos tumores de lejos, son los más frecuentes. Si queremos recordar más o menos la incidencia, se calcula que más de una cada 3 personas, mujeres, ¿ya? Más de una en 3 tiene miomas uterinos, ¿ya? En su gran mayoría son tumores benignos, pero tienen una contraparte maligna, que felizmente es muy, pero muy rara, porque su comportamiento es muy maligno, ¿ya? Estos miomas, en su constitución, tienen pues matriz extracelular, colágeno, fibronectina, proteoglicanos. ¿No es cierto que es una masa de consistencia dura, irregular, única o múltiple? ¿Ya? ¿Cuándo aparecen? Dice 60% aparece antes de los 40 años. Y en el 80% de las mujeres antes de los 50 años de edad. Pero puede ser tan precoz como antes de los 20 años tener un mioma muy grande que afecte la integridad del útero mismo. ¿Pueden ocasionar infertilidad? Sí, pero es muy raro y va a depender de su localización. Su transformación maligna es excepcional, aunque ahora se acepta que el mioma nace como mioma y muere como mioma. Y el sarcoma nace como sarcoma. Por lo tanto, no se está de acuerdo si realmente hay una transformación maligna. ¿Ya? Yo en mi vida de ginecólogo he visto solamente un sarcoma y en un mioma aparentemente normal. El diagnóstico fue histopatológico. Y en forma posterior, hace poco, menos de 3 meses, he vuelto a tener conocimiento en mi hospital de otro sarcoma. Es muy raro, ¿ya? En el 30% de los casos va a estar asociado a sangrado uterino anormal. Y la otra sintomatología es el dolor pélvico. Y este dolor pélvico está más asociado al crecimiento de los tumores que... Un momentito, por favor. Entonces les decía, el 30% de los casos causan sangrado uterino normal y este está relacionado más a miomas que comprometen el endometrio.
Mientras que otro porcentaje va a estar relacionado más a dolor pélvico y este está más relacionado a miomas grandes, generalmente intramurales o subserosos, ¿ya? Pero los que se presentan con sangrado uterino normal, que es la más frecuente, pues va a estar asociado no solamente a hemorragia, sino a sus consecuencias de la misma, como anemia, puede estar asociado a infertilidad, subfertilidad, y los miomas grandes más están relacionados a problemas urinarios o problemas rectales que va a producir el mioma por desplazamiento de la ubicación o hacia la víscera donde esté ubicado. ¿Ya? Definitivamente es una de las causas principales por las que nos consultan. ¿Ya? Y ya les mencioné también que podían ser únicos, múltiples, de diferente tamaño, ¿ya? No se entiende también cuándo una persona tiende a tener miomas grandes, cuándo crecen, cuándo no. Hay muchas teorías, o si quieren, estudios que abonan a uno o a otro, ¿ya? Lo que sí está demostrado es que las hormonas, como los estrógenos, tienen que ver con el crecimiento de los miomas. Entonces, la sintomatología, perdón, vamos a hablar de epidemiología primero. En la paciente que viene con sangrado uterino, vean ahí 60%, ¿ya? Y muchas veces no tiene relación con el tamaño y número de miomas. Y esto es correcto, porque si yo tengo un mioma submucoso que es pediculado y este está tendiendo a necrosar, pues probablemente este me dé más problema de sangrado que un mioma de 8 centímetros que esté en forma intramural, pero que no tiene contacto con el endometrio, pues entonces no me va a dar sintomatología de sangrado, ¿ya? En cambio, el primero, a pesar de ser pequeñito, solo por su ubicación y por la cantidad de sangrado, pues puede llevarme a un problema anémico, ¿no? El dolor pélvico, ¿ya? Que está básicamente por el efecto de compresión, por el crecimiento del tumor, ¿ya? No tiene relación con el número de miomas, pues puede ser un único mioma que está haciendo grande y que está causando la sintomatología, ¿ya? O por el contrario también, ¿ya? Cuando los tumores grandes también comprometen el endometrio, también van a dar hemorragia. Y en cuanto al problema de concepción y embarazo, ¿qué les puedo decir? Y esto lo voy a repetir en una diapositiva más adelante. Básicamente los miomas se ha relacionado, o la presencia de miomas en una paciente con dificultad para fertilidad se ha asociado a una mayor tasa de abortos, ¿ya? Porque se distorsiona la cavidad uterina, mayor tasa de amenaza de abortos, ¿ya? Mayor índice de rotura de prematura de membranas, mayor frecuencia de presentaciones anormales, principalmente podálico transverso, ¿ya? Mayor frecuencia de desprendimiento prematuro de placenta y placenta previa. ¿Por qué? Porque la placenta busca el mejor lugar para implantarse. Y si hay un mioma en el fondo uterino, pues va a ir a buscar otro sitio donde puede implantarse, porque el mioma no le va a permitir tener una buena irrigación y una buena implantación. Mayor incidencia de parto pretérmino, mayor índice de cesáreas, ¿ya? Y en algunos casos, en una tercera parte, va a haber crecimiento de los miomas, sobre todo en el primer trimestre. Y si hablamos de incidencia, tenemos que decir que las mujeres afroamericanas tienen un riesgo mayor de tener miomatosis uterina que el resto de la población, ¿no? Y también tenemos que decir que un cuarto de las pacientes que tienen miomas no tienen sintomatología alguna. Es más, es un hallazgo incidental durante un control ecográfico. Y llévense de esto, ¿no? A los 35 años de edad, 60% los tienen, y a los 50, casi un 80%. ¿Qué factores de riesgo debemos tener en cuenta? Definitivamente hay un factor genético. Se sabe que cuando la mamá o la hermana tiene miomatosis uterina, pues hay un alto porcentaje de posibilidad que la hermana también o la hija va a tener miomas uterinos. Y dice que este riesgo se incrementa 2.5 veces cuando es así. Y si
la paciente fue diagnosticada tempranamente o una edad muy joven, pues mientras más joven se diagnostique, mayor va a ser el riesgo de que los familiares presenten miomas uterinos. Se cree que definitivamente el influjo hormonal está muy relacionado, por lo tanto, si yo empiezo más tempranamente mi primera menstruación, pues voy a tener un mayor estímulo estrogénico y mayor posibilidad de hacer miomas con el tiempo. Ya no hay en el mercado el dietilestilbestrol, pero cuando había también se observó que este era uno de los factores que condicionaba miomatosis uterina. ¿Qué hay con respecto a los embarazos? ¿Aumentan, no aumentan? La mayoría de estudios dicen que no aumentan, pero hay estudios que también dicen que sí, los miomas han aumentado con el embarazo. ¿Ya? A mayor número de embarazos, definitivamente va a haber menor frecuencia de miomas. ¿Ya? Si tenemos en cuenta esto que les estoy mencionando, esto último que les estoy mencionando. Y hay una igual influencia en la maternidad temprana que en la maternidad tardía o en los periodos intergenésicos cortos. Los estrógenos y la progesterona se han asociado con la aparición y crecimiento de los miomas, más relacionado entre la dosis y el tiempo de administración que entre otras cosas. Al igual que cuando hemos hablado de síndrome de ovario poliquístico, cuando hablamos de miomatosis uterina, pues vamos a ver que hay múltiples factores relacionados. Ya les he hablado de los factores genéticos, los epigenéticos, factores de crecimiento, ¿no? Relación con ciertas citoquinas, con ciertos componentes en la membrana extracelular, alteración de factores de crecimiento, y obviamente un rol definido por los estrógenos, la progesterona y otras hormonas como la testosterona. Básicamente, ¿no? Deficiencias de ciertas enzimas como la fumarato hidratasa, ¿no? O diferencias genómicas en la metilación del ADN, o que vengan ciertas alteraciones cromosómicas, como las que ustedes están viendo ahí, en los cromosomas 12, 14, trisomías, translocaciones, y otras múltiples alteraciones genéticas, pues van a producir básicamente que haya alteraciones en la regulación de los tumores. Recuerden que el útero es desde el punto de vista filogenético, es un órgano muy antiguo, ¿ya? Está en muchas especies, y por lo tanto su diferencia tisular no es muy avanzada. Y entonces esto hace que fácilmente estos tengan una gran proliferación celular y aparezcan pues múltiples fibromas uterinos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en una paciente que tiene predicción o que tiene, ya se me fue la palabra, que tiene una predisposición a miomatosis uterina y yo lo llevo a patología? Pues yo voy a ver múltiples miomas microscópicos, ¿ya? Es la transformación de esos miocitos normales los que va a hacer que crezcan esos tumores. Y si a eso le añadimos que hay una expansión clonal, eso incrementa aún más el crecimiento para estos tumores clínicos. Esto es muy importante porque muchos dicen, son varias células que se alteran. No, es solo la transformación de una célula madre. ¿Ya? Es por eso que se considera un tumor monoclonal. Y estas células madre, que son multipotenciales, pues van a empezar a crecer por las disregulaciones genéticas primero y de los trastornos de esos factores de crecimiento que les he mencionado, ¿no? Va a haber definitivamente en estos tumores un aumento de los receptores para estrógenos y progesterona, tanto alfa como beta, ¿ya? Eso también ya lo hemos revisado ya, no vamos a revisar.
Entonces, ¿cuál es el papel de los estrógenos en el mioma uterino? Básicamente, pues hay un aumento en el factor de crecimiento transformante beta y ciertos componentes del mismo, como el beta 3, ¿no? Como el B3, perdón, ¿no? Va a haber trastornos de metilación, básicamente hipometilación. Va a haber un aumento de los receptores de estrógeno. Hay aumento de citoquinas, factores de crecimiento y apoptósicos, como el factor de crecimiento derivado de plaquetas y el factor de crecimiento del endotelio. Hay supresión de la función del gen P53, que ya van a ver ustedes que regula el crecimiento tumoral. Hay activación de los receptores ATP sensibles a los canales de potasio. Todas estas alteraciones que les estoy mencionando van a producir que los miomas crezcan por influjo estrogénico. ¿La progesterona está exenta? No, tampoco no está exenta de la progesterona. ¿Ah? La progesterona básicamente va a actuar porque aumenta sus receptores alfa y beta. Pero también altera el factor de crecimiento endovascular. ¿No? Y si ya altera el factor de crecimiento endovascular, va a haber crecimiento de vasos sanguíneos, necesario para que crezcan los tumores. Se altera el factor de crecimiento transformante B3, induce el crecimiento de los leomiomas, esta alteración. Y en la fase luteínica, en la segunda fase del cíclico, en la segunda fase del ciclo endometrial, ¿ya? Hay un mayor índice mitótico. ¿No? Por lo tanto, es el momento en que los miomas crecen más. Y cuando las mujeres toman progesterona y no estrógenos solos, pues aumentan los miomas. Y antiguamente se creía que solo el estrógeno producía este efecto. Entonces, su papel de la progesterona parece ser decisivo, sobre todo para el crecimiento de los miomas. La progesterona produce una disminución de la apoptosis. Esto se debe a la hiperexpresión de la proteína BSL2, ¿ya? Que es una inhibidora de la muerte celular programada. Esto más bien va en contra. ¿Por qué? Porque yo tengo un tumor que está creciendo y que debería morirse hoy día. Pero sucede que el que va a darle la muerte no funciona, está inhibido, no se expresa. Entonces el mioma sigue creciendo, no se muere. Y es uno de los factores muy relacionados a la producción de tumores. Hay otros factores, ¿no? Todos los factores de crecimiento que tienen que ver con crecimiento tumoral. Y ahí estamos hablando de factor de crecimiento endotelial, el factor de crecimiento ligado a heparina, el factor de crecimiento de los fibroblastos, tanto el ácido como el básico, ¿no? Y sus respectivos receptores. Entre las citoquinas, el factor de necrosis tumoral alfa, la eritropoyetina, interleucina 1, interleucina 6, que son básicamente inflamatorias, ¿no? Y otro de los factores que parece que juega un rol muy, muy importante son las alteraciones que se producen en la matriz extracelular. Su desorganización parece ser uno de los factores que tiene mucho que ver tanto con el número de miomas como con su crecimiento. Sustancias como glucosa, aminoglucanos, ligandos, proteoglicanos, ¿no? Que tienen que ver con las metaloproteinasas de matriz, pues se altera en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, estos van a condicionar pues, el crecimiento de los miomas. ¿Cómo se clasifican los miomas? Pues hay varias formas de clasificarlos,
Vamos a empezar con la más simple, que siempre la deben recordar. No creo que en algún momento esté en desuso, solo saber que existe una nueva clasificación que le da más especificidad. Y creo que ya se las mostré en una clase antigua. Entonces, de acuerdo a su localización, los úteros se clasifican de afuera hacia la cavidad, o de la superficie hacia la cavidad, como quieran, en subserosos, intramurales y submucosos. ¿Ya? Dependiendo de su localización, es que da la sintomatología. Vamos a dedicarnos un poquito a los submucosos. Los submucosos tienen una clasificación especial. ¿Por qué? Porque ya dijimos que los submucosos son los que dan la mayor sintomatología de tipo hemorrágico. ¿Ya? ¿Qué hacen los submucosos? Distorsionan la cavidad uterina, ¿ya? Y por lo tanto, van a alterar la superficie del endometrio y van a condicionar mayor sangrado. Entonces, en Europa, ¿ya? En el año 1993, se dio un tipo de clasificación especial a los miomas submucosos. Y esos se clasifican en tipo 0, tipo 1 y tipo 2. El tipo 0 es, digamos, el mioma que está más hacia la cavidad. Está prácticamente pediculado, no tiene gran extensión intramural, pero sangra mucho. El tipo 1 es el sésil, ¿ya? Este tiene una extensión en el miometrio menor al 50%. Y el tipo 2 es el sésil, pero que la mayor parte del mioma está en el miometrio, no en la cavidad. ¿Ya? De eso depende su clasificación. ¿Ya? ¿Cómo se evalúa? Se puede evaluar por ecografía, se puede hacer por histeroscopía. Hay muchos criterios para decir qué se puede hacer con el mioma y cuál es la forma de abordarlo adecuadamente. Entonces, acá tienen la clasificación de los miomas submucosos. Vean el 0, prácticamente totalmente en la cavidad. El 1, gran parte, la mayor parte del mioma está en la cavidad. Y el 2, la menor parte está en la cavidad. La mayor parte está en el miometrio. ¿Ya? Luego tenemos, pues, la clasificación que les mencionaba, ¿no? El intramural, o el que está en el músculo uterino. ¿Ya? Este puede o no crecer, este puede o no dar sangrado, dependiendo hacia dónde va el crecimiento. Y luego tenemos a los subserosos, que son los que crecen hacia la parte externa del útero. Este nos da sintomatología de sangrado, pero sí puede dar otra sintomatología, básicamente por el crecimiento de los miomas uterinos. Entonces, la FIGO presentó una nueva clasificación que me da flojera describirlo en la diapositiva porque prefiero que ustedes lo vean en la imagen, ¿no? Y esta imagen, si no me equivoco, ya se las mostré. Vean que el 0, 1 y 2, que son miomas submucosos, se corresponden a la clasificación europea de los miomas submucosos. ¿Ya? Los miomas 3 y 4 son netamente intramurales. ¿Ya? Netamente intramurales. ¿Ya? Los miomas 5, 6 y 7 son subserosos. ¿Y de qué depende? Igual que los miomas 0, 1 y 2. Si en el 1 menos del 50% de intramural y el 2 más el 50% es intramural, ocurre lo mismo para el 5, 6 y 7. El 5 es cuando la mayor parte del mioma está en el músculo uterino. El 6 es cuando la mayor o la menor parte, si quieren, está en el músculo uterino. Y el 7 es aquel que es puramente subseroso y puede ser inclusive pediculado. Existe otra clasificación para los miomas que es el número 8, que habla de ciertos miomas especiales. Por ejemplo, el mioma que se produce en el cérvix, que no tendría clasificación aquí.
Está también el mioma parasitario. Ustedes saben que se desarrolla en otro órgano. Y está algunos, también lo clasifican como un mioma especial, el mioma que se desarrolla en el cuerno, por la posibilidad de que termine en una histerectomía, ¿ya? Pero son casos aislados, no son frecuentes, no es lo que estamos acostumbrados a ver. Y también están los leiomiomas híbridos, que es para resaltar a aquella paciente que tiene un útero con múltiples miomas en diferentes partes del cuerpo y que sería también muy, muy de holgazanes estar describiendo cada uno de los miomas. Simplemente en ese caso se describe el tamaño total del útero y se describe que existen múltiples miomas y ya se tiene el diagnóstico propio, ¿ya? ¿Cuándo hacemos esta clasificación? Cuando generalmente son pocos y hay problema o no de infertilidad. Como les decía, casi la mitad de los miomas son asintomáticos, ¿ya? Por lo tanto, no todos los miomas se operan, ¿ya? ¿De qué va a depender? Va a depender de su ubicación, su localización, su cantidad, tamaño, edad de la paciente, su futuro reproductivo, de esas cosas, ¿ya? Los motivos de la consulta pueden ser diversos, por compresión, si es hacia la vejiga, problemas urinarios, si es hacia el recto, problemas con la defecación, puede ser sangrado, puede ser dolor pélvico, etcétera, etcétera, ¿ya? En las pacientes que tienen hemorragia, sí puedo tener complicaciones, siendo la principal la anemia y la posibilidad de una hemorragia uterina que condicione shock hipovolémico, ¿ya? Los otros síntomas como dolor abdominal, distensión abdominal, estreñimiento y todos los que se me han mencionado son menos frecuentes. ¿Cómo se establece el diagnóstico? En la mayoría de casos va a ser la paciente con la sintomatología que les he mencionado y que cuando ustedes examinan van a encontrar un útero grande, ¿ya? Generalmente no hay mucho dolor, ¿ya? Pero es un útero grande, aumentado de consistencia, ¿ya? O podría ser también que yo tenga un mioma de tamaño normal, pero viene con sangrado y cuando le hago la ecografía le encuentro el mioma submucoso. Eso también puede pasar, ¿ya? En este caso, básicamente estaba por la hemorragia y que amerita hacer un estudio de ultrasonografía, ¿ya? El dolor de la palpación, ya les dije, es raro y cuando está presente podría orientar, sobre todo si el mioma esté complicado, pero no siempre se va a presentar este síntoma. Lo más frecuente es que yo vea a una paciente que ha empezado a tener menstruaciones abundantes y que han ido empeorando en el tiempo, y que después ha presentado menstruaciones, sangrado uterino normal intermenstrual, que antes no había, y obviamente la paciente está con signos de anemia. Eso es lo más frecuente, ¿ya? El ultrasonido es el gold estándar para el diagnóstico de miomas uterinos y la histerosonografía para el caso de que sean miomas mucosos, sobre todo cuando yo quiero conservar el útero o mi paciente tiene deseo de fertilidad, pues es el examen de elección para este tipo de miomas. La histerosalpingografía no me va a ayudar mucho, salvo que haya un mioma en la cavidad uterina que deforme la cavidad uterina, porque la histerosalpingografía más me va a hablar de la permeabilidad de las trompas, ¿ya? La histeroscopía sí me va a ayudar, es, como les decía, el gold estándar para el diagnóstico. La histerosonografía también me va a ayudar porque si es un mioma submucoso, cuando yo inyecte el líquido a través del cuello uterino, va a dibujar el contorno de la tumoración y me va a permitir a mí determinar tamaño, posición, si es pediculado o no pediculado, etcétera, etcétera. La resonancia magnética nuclear sí, pues, permite una visualización buena de los miomas, ¿no? Pero creo que es un examen que por su costo no amerita ni siquiera mencionarlo, ya que tenemos exámenes de muy buena calidad
bien hechos por un ginecólogo, debería darnos un diagnóstico muy preciso. ¿Ya? ¿Algún examen es capaz de hablarnos de malignidad? Ninguno. Ninguno. Generalmente va a ser un hallazgo por patología. ¿Ya? ¿Y con qué frecuencia se presentan estos tumores malignos? Vean ahí, 1 en 1500. ¿Ya? Aproximadamente. Esto ya les hablé un poquito cuando estábamos hablando acerca de la fisiopatología y el origen, ¿no? Los miomas se ha hablado mucho acerca de qué factores implican tener miomas y no poder tener hijos. Y hay muchos que están a favor, otros que no tanto. Yo les voy a hablar en consenso. Se recomienda que una paciente que no tiene hijos y que sea portadora de miomas, primero intente tener hijitos antes de someterse a una operación. La operación va a implicar que haya más riesgo de adherencias, que haya un proceso inflamatorio, que haya deformaciones en el útero, y no es lo más adecuado. Sin embargo, debo darles algunas pautas, ¿ya? Entonces, hasta la fecha, sigue siendo un debate si se debe o no se debe operar. Va a depender mucho de la localización anatómica. Obviamente, si es un mioma submucoso, probablemente no puede embarazarse la paciente si es que no se saca ese mioma. Entonces, esa paciente sí necesita casi siempre intervención quirúrgica y generalmente es por histeroscopía. ¿Qué dicen los estudios? Los estudios de fertilización in vitro sugieren que básicamente los miomas de localización submucosa van a alterar la implantación y por lo tanto una mayor posibilidad de tanto de amenaza de aborto como pérdidas de embarazos, ¿ya? Y se ha visto que cuando se sacan esos miomas, pues definitivamente se incrementa la tasa de embarazo. La American Fertility Society, en sus guías prácticas, recomiendan que describen que cuando la mujer se somete a una miomectomía, mejora hasta en un 10% la tasa de embarazo en pacientes con infertilidad, ¿ya? Pero esto siempre y cuando sea el único factor que condiciona infertilidad. Si hay otro factor asociado, pues ya pierde importancia que sea el mioma el que esté produciendo la infertilidad. En un metaanálisis reciente, vean, que se demostró que la tasa de embarazo después de la miomectomía llegó hasta un 65%. ¿Ya? Pero estas tasas bajan a 38% cuando se asocian otras causas de infertilidad. Por ejemplo, puede haber miomectomía y endometriosis. O puede haber, miomas y endometriosis. O puede haber miomas y anovulación. Entonces, eso disminuye. Y esto demuestra que definitivamente llevar a la paciente a una miomectomía puede mejorar. Sí, como les digo, sigue siendo un debate. Yo solamente les estoy trayendo lo que se encuentra en los diferentes artículos. ¿Ya? ¿Qué mecanismos explicarían estos efectos adversos? Uno, que habría una distorsión de la cavidad endometrial, sobre todo cuando el mioma está cerca de la mucosa endometrial. ¿Ya? Que incrementaría la distancia en el viaje de los espermatozoides para alcanzar las trompas uterinas. Que podría producir obstrucciones en el ostium tuárico. Que podría haber alteración en el transporte de los gametos. Que el aumento del tamaño y el contorno del útero producirían una alteración en la implantación. Que el suministro sanguíneo del endometrio afectaría directamente la anidación. Que habría una interferencia con la función de la unión útero-ovárico que afecta el flujo sanguíneo o irrita el miometrio. Pero todos estos solamente son teorías. No se ha demostrado realmente que esto pasa, ¿no? Es una forma de tratar de explicar qué es lo que pasa en los pacientes que tienen miomas y tienen problemas de fertilidad. Y la subfertilidad es parte de lo mismo, ¿ya? Y acá obviamente ya tienen que ver con otros factores, ¿no? Por ejemplo, este MIB1, ¿ya? Que es un regulador de la apoptosis, ¿ya?
Entonces, supuestamente actuaría alterando básicamente la implantación por distorsión del endometrio. ¿Ya? Entonces, es muy parecido al problema de fertilidad, ¿no? Y hay otras moléculas como el factor de crecimiento transformante beta 3, el OXA10, que les dejo para que ustedes lean, el BMP2, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se embaraza? ¿No? Cuando se embaraza, pues el riesgo de que ocurra complicaciones está mucho más alto, ¿ya? Hay mayor riesgo de que haga un parto pretérmino, mayor riesgo de amenaza de aborto, mayor riesgo de posiciones viciosas, mayor riesgo de que termine en cesárea, mayor riesgo de alteraciones en la placenta, básicamente placenta previa, ¿ya? También puede haber DPP. Entonces, son factores que están relacionados a la presencia de miomas en el embarazo. Y se puede hacer alguna intervención, claro, la miomectomía pues se hace, ¿no? En lo que se puede se hace. Pero obviamente el paciente con miomectomía también tiene riesgos, ¿no? Porque el útero también se deforma, se altera, ¿no? Entonces, si bien por un lado se incrementa la tasa de embarazo en pacientes con infertilidad, también podría ser que yo tenga problemas por la misma miomectomía futuro. Y además de que es una paciente que va a terminar en cesárea. Porque si la sometemos a un trabajo de parto, el riesgo de rotura uterina es muy alto. ¿Ya? ¿De qué va a depender de que yo elija que si una paciente va a una miomectomía o no va a una miomectomía? Va a depender de cada paciente. Yo tengo que evaluar el caso, tengo que ver qué es lo mejor para mi paciente. Si yo, por ejemplo, tengo una paciente de 20 años que tiene un mioma de 6 centímetros, que prácticamente ocupa todo el útero, pero que ella no quiere embarazarse hasta dentro de unos 10 años, pues probablemente esa paciente tenga que operarla. Porque si yo dejo, por un lado es un tumor de crecimiento rápido, y por otro lado, si yo dejo que siga creciendo, pues va a ocupar todo el útero y cuando queramos buscar un embarazo no va a tener un útero sano, ¿no? Bien, ¿cuál es el resultado obstétrico de las pacientes con miomas? Casi el 4% de embarazos tiene alguna relación con miomas, ¿ya? Y el gran número de estos miomas permanecen en el mismo tamaño, inclusive se vuelven más pequeños. ¿Pueden complicar el curso del embarazo? Ya les dije que sí, ¿ya? Va a depender de la localización, de la ubicación, sobre todo de su relación con la placenta. Vean este estudio retrospectivo de este autor Lee. Él reportó que la tasa de pérdida de embarazo después de la miomectomía fue de 24%, que era un porcentaje muy bajo comparado con antes de la miomectomía, que se llegaba a 60%. Entonces, esto sugiere que los miomas pueden ser causa de una gran cantidad de pérdidas y que retirarlos puede ser una buena medida para evitar justamente la pérdida de los embarazos, ¿no? Y en reproducción asistida, ¿qué se ha visto? Se ha visto que definitivamente la tasa de embarazo, ¿ya? En el caso de miomas submucosos, mejora, ¿ya? La tasa de abortos sigue siendo alto si es que los miomas esté o no esté con los miomas. Se opere o no se opere, sigue siendo alta, ¿ya? La tasa por embarazo, de implantación y de embarazo en curso era mucho más bajo en pacientes con miomas, definitivamente. Los miomas intramurales, cuando son pequeños, no tienen realmente un cambio importante en el pronóstico de la tasa de embarazo. Entonces ellos concluyen que el paciente con mioma submucoso e inclusive un intramural debería practicárseles la miomectomía antes de los procedimientos de reproducción asistida, ¿ya? Sobre todo en el caso de miomas
subserosos. Y el tratamiento médico, en resumen, el tratamiento médico no ha demostrado o no ha cumplido con las expectativas que nos hemos trazado, ¿ya? Y se ha intentado de todo, ¿ya? Sobre todo en aquellos casos en que el mioma es muy grande y que existe un alto riesgo de que pierda el útero la paciente. Y en esto ya ha utilizado muchos medicamentos, estrógenos, progestinas, SERMs, ¿ya? Que son los moduladores selectivos de receptores de progesterona y de estrógenos, ¿Mm? Agonistas de la GnRH, terapia androgénica, ¿ya? Lo cierto es que los resultados, como les decía, no son muy adecuados. Inclusive cuando utilizamos análogos de la GnRH, por literatura dice que, vean acá, el mioma disminuye en un 35-65%. Nosotros lo hemos utilizado hasta por 6 meses y no hemos encontrado una reducción importante en el tamaño de los miomas. Y este medicamento que está queriendo volver a usarse, que sí ha demostrado que tiene un efecto favorable en la reducción de los miomas, que es un modulador selectivo de los receptores de la progesterona, que es el acetato de ulipristal. El problema con el acetato de ulipristal es que salió del mercado porque en Europa, que es donde se empezó a usar, aumentó la incidencia de cáncer de hígado. Lo que se está recomendando en la actualidad es que se hagan pruebas, se hagan estudios que demuestren que no haya posibilidad de lesión hepática de tipo neoproliferativa y que se pueda usar. Pero está dada también la advertencia. Entonces, ese es el motivo por el cual en nuestro país todavía no hay acetato de ulipristal, y yo creo que si llega, pues va a ser motivo de mucha controversia para ver si lo vamos a poder usar o no. Yo puedo también, no siempre, hacer tratamiento para embarazo. Pudiera ser que yo quiero tratar solamente la hemorragia. Pues estas pacientes mejoran mucho con los sistemas intrauterinos liberadores de progestágenos, ¿no? Inclusive con anticonceptivos orales, ¿ya? La mifepristona no tenemos acá en el mercado. La mifepristona es un antiprogesterónico, ¿ya? Es un abortivo, ¿ya? Pero inhibe el ciclo ovárico y por lo tanto tiene un efecto muy favorable en el sentido de que ya no va a producir sangrado, pero se ha relacionado mucho a hiperplasia endometrial, por eso es que actualmente no se está usando. Y los antagonistas de la GnRH, los antagonistas de los receptores de estrógeno, los SER, los inhibidores de la aromatasa, el anazol, todos los que les he mencionado, en realidad no han demostrado una clara efectividad en la disminución del volumen de los miomas uterinos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cuál va a ser la conducta médica según el tipo de mioma y la hemorragia uterina, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo un tipo 0, no me produce ninguna sintomatología, pues no le haré tratamiento médico. Y eso es para todos los miomas. Si los miomas no me causan ninguna sintomatología, no se trata, ¿ya? Pero si tengo un tipo 1, pues probablemente lo lleve a una histeroscopía para no lesionar más el endometrio y pueda mi paciente continuar con su vida completamente normal. Y si es más de 3 centímetros, donde la histeroscopía ya no me va a ser útil, pues antes de someterla a una cirugía para entrar hasta la cavidad y sacar el mioma, pues podría intentar darle análogos de la GnRH o acetato de ulipristal si tuviéramos, ¿no? Si es un tipo 2, es decir, que la mayor parte está en la vía intramural, pues igual yo le puedo dar análogos de la GnRH y luego hacerle una cirugía o ir de frente a la cirugía. Lo mismo pasa con los miomas de tipo 2 o 5, ¿no? Siempre y cuando, pues yo quiera ir solamente a la conducta médica, pues a agonistas de la GnRH y ver cómo me va. Ya les he indicado cuáles han sido los resultados cuando lo hemos utilizado, ¿ya? En mujeres fértiles con miomas asintomático y deseo reproductivo no se hace nada, solo se observa. Y se observa si es que se embaraza o no se embaraza. Y si es que no se embaraza, ya les he dicho, podemos ir a cirugía, ¿ya?
Pero si tiene sangrado, si tiene hemorragia, pero desea embarazo, pues acá le tenemos que dar anticonceptivos orales, ¿ya? O le podemos dar análogos a la GnRH o acetato de lipristal y luego tratar de buscar embarazo, ¿ya? Cuando las mujeres están dando la menopausia y son sintomáticas, ¿qué tenemos que hacer? Pues recuerden que el sangrado uterino anormal es muy común, pero si a eso todavía agregamos que en el periodo perimenopáusico la paciente ya va a tener sangrados uterinos anormales que se van a caracterizar por la presencia de hemorragia, es decir, una mujer que no tiene miomas, que está a los 46, 47 años, pues va a hacer irregularidad menstrual y cada vez que menstrua va a venir una hemorragia, ¿no? Y si eso agréguenle miomas, ¿no? Entonces ustedes no van a saber si está sangrando por los miomas o está sangrando por la edad. Entonces, en ese caso, por ejemplo, podrían ir, colocarle un sistema intrauterino liberador de levonorgestrel si la paciente no quiere ir a una cirugía, ¿no? Y una segunda opción, darle un análogo de la GnRH. También pueden usar anticonceptivos orales combinados, ¿ya? También pueden usar acetato de lipristal, pero ya les vuelvo a decir, no lo tenemos acá en el sentido. Pero la primera opción va a ser siempre el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, pero con una condición, que el mioma no deforme la cavidad. Porque si el mioma deforma la cavidad, ya es una contraindicación para usar el sistema intrauterino, ¿ya? A veces las pacientes con miomas tienen otros procesos ginecológicos. Uno de ellos muy frecuente que es la endometriosis, ¿ya? En ese caso hay que evaluar a cada paciente para ver cuál es el tratamiento que mejor me va a ir. Si yo quiero ir a un tratamiento médico, probablemente vaya con un agonista GnRH, que va a dar tratamiento para las dos patologías, o si quiero ir a un tratamiento quirúrgico, pues otra será mi opción. El tratamiento quirúrgico puede ir desde solamente resecar los miomas, es decir, una miomectomía, hasta resecar por completo el útero, es decir, una histerectomía, ¿ya? Va a depender de qué es lo que quiere mi paciente. Entonces, si mi paciente quiere conservar el útero por motivo reproductivo, por cualquier otro motivo, puede ir miomectomía, puede producir una ablación endometrial, que es la destrucción del endometrio por calor, puede ir a una embolización de las arterias uterinas, tratando de llegar al vaso nutricio del mioma y embolizarlo para que después prácticamente se muera por falta de irrigación. Puede ir por cirugía con ultrasonido, muy parecido a la que hacen con los miomas, pero no es muy recomendado, no, los resultados no son muy buenos, que se llama miolisis, ¿no? Y las indicaciones básicas del tratamiento quirúrgico estaban para el sangrado uterino, los síntomas relacionados con el tamaño de los miomas, el problema de infertilidad o pérdida gestacional frecuente. Y a la fecha, la única indicación de histerectomía en pacientes asintomáticos son los leiomiomas que incrementan sus dimensiones después de la menopausia y sin terapia hormonal. Y acá algunas miomas de mi experiencia, de mis operaciones, ¿vean? Vean cómo pueden llegar a ser tan deformantes que ni siquiera se ve cuál es el útero. Si ustedes ven aquí, este es el cuello uterino, ¿ya? Prácticamente el cuerpo uterino ha desaparecido, ¿no? Un mioma submucoso abortado, ¿ya? Esta es una miomectomía, por ejemplo. A veces los miomas no siempre son lisos, así como vemos bien, bien delimitados, sino que a veces tienen un aspecto tipo cerebroide, y a veces nos hacen sospechar que podría haber un problema maligno, pero generalmente no es así. Bien jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿No tienen preguntas, jóvenes? Dos temas y no tienen preguntas. Bueno, espero. Muy bien. Un momentito, por favor. Un momentito.
La señorita Valladares. Presente, doctor. Buenas tardes. Muy bien. Camacho. Presente, doctor. Buenas tardes. Camacho. ¿Tú eres, no? Chamara. Sí, sí, doctor. Castilla. Presente, doctor. Buenas tardes. Caguana. Fondo. Cruz. Presente, doctor. Buenas tardes. Flores. Guevara. Presente, doctor. Buenas tardes. Hinojosa. Presente, doctor. Buenas tardes. Ibáñez. Ibáñez presente, doctor. Buenas tardes. Loaiza. Presente, doctor. Buenas tardes. Macedo. Presente, doctor. Buenas tardes. Martínez. Presente, doctor. Muy buenas tardes. Mercado. Molero. Presente, doctor. Buenas tardes. Mota. Ina. Núñez. Presente, doctor. Buenas tardes. Olarte. Presente, Olarte, doctor. Buenas tardes. Capa.